Había una vez una tranquila ciudad llamada Hidalgo, conocida por sus hermosas calles adoquinadas y su rica historia. Sin embargo, debajo de la superficie apacible de la ciudad yacía una leyenda que mantenía a los habitantes despiertos por la noche, la leyenda de la carreta. Se decía que en las noches oscuras y nebulosas, una carreta tirada por caballos negros surgía de la nada y recorría las calles de Hidalgo. El sonido de las ruedas chirriantes y los cascos de los caballos resonaba en el aire, llenando de temor a todos los que lo escuchaban. Cuenta la historia que la carreta era conducida por un cochero misterioso, vestido con ropas negras y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. No se sabía quién era ni cuál era su propósito, pero su presencia siempre traía consigo desgracia y muerte. Aquellos que se encontraban con la carreta decían que el cochero tenía una mirada gélida y una sonrisa siniestra que helaba la sangre. Se decía que aquellos que miraban directamente a sus ojos quedaban atrapados en un estado de terror paralizante, incapaces de moverse o escapar de su destino. La leyenda de la carreta se propagó rápidamente por toda la ciudad de Hidalgo, generando un ambiente de paranoia y miedo constante. Los habitantes temían salir de sus casas después del anochecer, con el temor de encontrarse cara a cara con la carreta y su cochero diabólico. Sin embargo, un joven valiente llamado Eduardo decidió enfrentar a la carreta y descubrir la verdad detrás de la leyenda. Armado con una cruz y un amuleto de protección, se aventuró en las calles silenciosas de Hidalgo una noche oscura. El viento soplaba frío mientras Eduardo avanzaba por las calles desiertas. De repente, escuchó el sonido inconfundible de las ruedas chirriantes y los cascos de los caballos. La carreta se acercaba rápidamente, iluminada por una lúgubre luz tenue. Eduardo se plantó firmemente frente a la carreta, sosteniendo su cruz y rezando en voz alta. El cochero lo miró fijamente, pero esta vez, Eduardo no sintió el terror paralizante que había consumido a otros. En cambio, sintió una fuerza interior que lo impulsaba a enfrentar al cochero con valentía. Con determinación, Eduardo exigió al cochero que revelara su verdadera identidad y propósito. En ese momento, el cochero dejó escapar una risa siniestra y, quitándose el sombrero, reveló un rostro demacrado y desfigurado. El cochero confesó que era un espíritu atormentado condenado a recorrer las calles de Hidalgo en busca de almas perdidas. Había cometido actos terribles en vida y ahora debía cargar con el peso de sus pecados por la eternidad. Con lágrimas en los ojos, el cochero le suplicó a Eduardo que lo liberara de su tormento. Eduardo, lleno de compasión, realizó un ritual de purificación y liberación. La carreta y el cochero desaparecieron lentamente, dejando a Eduardo en la oscuridad de la noche. Desde ese día, la ciudad de Hidalgo encontró cierta paz. La leyenda de la carreta se convirtió en una historia del pasado, pero su recuerdo siempre permanecería como una advertencia sobre las consecuencias de nuestros actos y la importancia de encontrar la redención. La ciudad de Hidalgo continuó con su vida cotidiana, pero ahora, cada vez que alguien escuchaba el sonido de unas ruedas chirriantes a lo lejos, recordaba la historia de la carreta y agradecía por la paz que habían encontrado.